hablado mucho en las últimas semanas del tema de Sendero Luminoso. Y nosotros hemos querido, y recién le puedo dar la bienvenida, hemos querido invitar al coronel Benedicto Jiménez Vaca. Y lo hemos hecho porque si yo estoy sentado ahora frente a ustedes, y ustedes tienen la posibilidad de gozar de la libertad de expresión, y ustedes tienen unos congresistas pésimos que cometieron el error de elegir, pero en fin, vivimos en democracia, y tenemos todo lo que significa la posibilidad de vivir en libertad, y escuchamos historias de emprendedores, etcétera, es porque el Perú se salvó de caer en manos de una dictadura sangrienta como la que pretendía imponer Abimael Guzmán. Y el señor Benedicto Jiménez Vaca tiene que ver directamente con eso, porque él fue parte del equipo de policías y fue una pieza clave y en determinado momento el líder de este equipo de policías que desarticuló la organización de Sendero Luminoso, y por eso creo que pocos tienen la autoridad moral para hablar de este tema como él. Bienvenido, Benedicto. Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación también. Y tus palabras siempre tan nobles, propias de un espíritu elevado. Escuchaba tus palabras también cuando estaba en la adversidad y me servía de alimento moral, de fortaleza moral. Y gracias también por invitarme a tocar este tema del terrorismo, que hay temas muy complejos, muy difíciles que no se están manejando muy bien. Sí, yo quería, ya que tocaste el tema, que yo quería hacerlo al final. Yo creo que el Perú no puede ser un país ingrato. O sea, no puede ser que la persona a la que le reconocemos el mérito de haber encarcelado a Abimael Guzmán y haber desarticulado, no solo porque era el GEIN el que estaba actuando y se desarticuló no solo a Sendero Luminoso, sino el MRTA, sea una persona que tenga que enfrentar dificultades, problemas de salud, problemas económicos. No puede ser. No puede ser. O sea, los peruanos tendríamos que hacernos cargo de Benedicto Jiménez, de sus hijos, hasta de sus nietos. Poco menos que debíamos cargarlo en brazos, ¿no? En señal de agradecimiento por lo que él ha hecho por los peruanos, pues somos malagradecidos. Entonces yo no quiero justificar los errores, que no es el momento de hablar de eso, Benedicto. No es el momento. No es el momento. Pero yo creo que parte de lo que te pasó tiene que ver con esa falta de agradecimiento de los peruanos hacia héroes como tú y como mucha otra gente como tú, ¿ah? Porque, ¿no? Mira, Nicolás, el pueblo peruano es muy agradecido. Y yo donde camino siempre voy a ver mis temas, se acerca la gente, me agradece, me da la mano, me abraza. Ese calor humano del pueblo peruano te da fortaleza moral también, ¿no? Que no son las medallas que se gastan y se pierden. Las condecoraciones, yo tengo tantas condecoraciones en mi carrera profesional que a veces no sé dónde están, pero el cariño del pueblo. Como yo dije una vez cuando el año pasado estaba en el hospital y no me dieron la medalla exitosa Héroe de la Democracia, que no tiene nada que ver con la ley 306/55 que condecora o que reconoce como héroe de la democracia a todo lo del GEIN. Eso es muy aparte, porque con medalla o sin medalla, todos los integrantes del GEIN, del primero hasta el último, son héroes de la democracia, todos. La única diferencia es que a uno le dieron medalla y a otros no. Entonces yo dije, si políticamente, porque legalmente no tenía ninguna razón, motivo por el cual no me la den, porque yo no soy un sentenciado por ningún delito, si moralmente, digo, si legalmente no me la dan, o políticamente, yo entenderé. El pueblo tiene una gran medalla que a veces es más espiritual que otra cosa, que yo la vivo y la siento cuando camino, voy por las calles. Yo creo que va a haber oportunidad, Benedicto, de hablar de ese tema, de lo que te pasó, porque yo creo que tiene enormes lecciones, no solo para ti, sino para la sociedad peruana. Pero yo quiero que nos centremos ahora en algo que es trascendente. Cuando comienza Sendero Luminoso, y yo estaba leyendo el título de la conferencia esta que diste sobre precisamente el tema de Sendero, el gran problema que tuvimos el año 80 cuando empieza, ¿no es cierto?, Sendero declara el inicio de la lucha armada, era la ignorancia sobre el fenómeno que estábamos enfrentando. Y a mí lo que me da miedo, sinceramente, es que con la cantidad de años que han pasado, o sea, 38 años después, escucho hablar a mucha gente sobre cómo enfrentar al Sendero, que para mí sigue siendo una amenaza,
y escucho ignorancia con respecto a lo que este fenómeno es. Es decir, no podemos cometer 38 años después los mismos errores. Por eso creo que es tan importante que tú nos cuentes la historia. Claro, lo que yo siempre he pedido y le pido a los expertos, porque hay muchos expertos que han salido a los medios actualmente, que más que todo generan terror a la población porque no explican bien el fenómeno. Hay una máxima en los analistas estratégicos que teníamos nosotros que decía, Sendero crece y seguirá creciendo en función de los errores y la ignorancia que cometamos nosotros. O sea, no llegamos a estudiarlos, a conocerlos bien porque Sendero cambió su forma de lucha y su forma de organización. Nunca se ha considerado derrotado. Militarmente dijo, bueno, es un recodo en el camino, pero políticamente, ideológicamente, psicológicamente y legalmente y reivindicativamente, ellos creen en este momento que han logrado defender al partido. Han logrado sobrevivir. Sobrevivir en una tormenta, a navegar. Exitosa. Por ejemplo, uno escucha hablar, dice, la estrategia es legal. Ideológica y política, pero ¿cómo se traduce eso? Nadie da a entender eso. Sendero ha tenido grandes éxitos desde el punto de vista de la estrategia legal, que hasta ahora mismo se ve. A partir del año 2002 presentaron 2 acciones de inconstitucionalidad para traerse todo el armatoste legal antiterrorista que existía hasta ese momento. Gracias al Tribunal Constitucional que en el año 2003 sacó un fallo, se dejaba de lado la traición a la patria. Se cerraban los tribunales militares y todos los procesos volvían al fuero común. ¿No? Casi 500 casos de traición a la patria volvieron a cero. Y también como 1.600 terroristas volvieron a los procesos comunes, le bajaron las penas. Por eso que ahora tenemos un fenómeno que son los sentenciados que ya cumplieron condena y no sabemos qué hacer con ellos. Que están empezando a salir en libertad. ¿Por qué ha pasado? Porque según el ordenamiento legal es lo que corresponde. Es más, nos ha pasado la situación increíble. El otro día lo decía, se asustó después de su declaración un congresista, pero es verdad. Osman Morote podría entrar a trabajar en el Congreso, porque no hay nada legalmente que se lo impida. Cumplió su sentencia y formalmente ya está, ¿no es cierto?, apto. Pero ese es un tema de los servicios de inteligencia. No, está bien la Constitución que dice que deben ser resocializados, reincorporados a la sociedad. El Código Penal, el artículo 69, dice automáticamente son rehabilitados los que han cumplido su sentencia o condena. Entonces, legalmente no están impedidos, pero sí debe haber una alarma, es decir, no puedes trabajar en el Congreso, pues, no hablar, o en la DINI, por ejemplo, inteligencia, que vayas a trabajar ahí, o ministerios que son muy delicados, que manejan información muy delicada, no pueden estar ahí, pero ¿quién está encargado de hacer eso? Las instituciones del Estado, la DINCOTE, por ejemplo, ¿no? La DINCOTE alertar, oiga, esa señora Madrid no puede trabajar en el Congreso, la están contratando en este momento. Esos son los organismos de inteligencia que previenen antes que sucedan los hechos. Entonces, indudablemente este es un manejo muy complejo, ¿no? Ahora, pero esto tiene que partir de un diagnóstico de qué es lo que enfrentamos. Es decir, Sendero se prepara durante casi 20 años para la lucha armada que inician el año 80, ¿no es cierto? Y lo inician en Ayacucho, donde habían hecho un trabajo político durante años a través de la universidad, del Colegio de Aplicación Huamán Puma de Ayala, habían, ¿no es cierto?, logrado captar algunas dirigencias campesinas. Y el problema es que nosotros no entendemos el fenómeno. Primero le decimos a Vigeo, le dicen desde el gobierno, de ahí se manda a la policía a hacerse cargo. Cuando la policía no puede, le mandan al ejército, pero yo he hablado con gente del ejército que me decía, y de otras fuerzas armadas que me decían, no sabíamos qué hacer. No sabíamos cómo enfrentar a esta gente que nos atacaba y desaparecía. Claro, el problema, Nicolás, es estrategia. Lamentablemente en el Perú pocos estrategas existen, y lo más grave es que no existen analistas estratégicos. O sea, un analista estratégico, por ejemplo, te dice, bueno, Humán tiene 84 años. Según como lo vemos, nadie le desea su muerte, pero supongamos que en 5 años muera. Porque ellos están hablando ahorita de la segunda reconstitución y el segundo congreso están hablando. Ese segundo congreso se va a llevar a cabo cuando muera Guzmán. El problema es quién lo va a suceder. No se ha hecho un perfil de aquellos que lo van a suceder, porque si lo sucede un sujeto que dice, mira, pateemos el tablero, olvidemos de solución política, tonterías,
y reiniciemos la lucha armada. O sea, entra uno radical, y entonces eso se puede dar en 5 años. El analista estratégico estudia los escenarios futuros, de acuerdo a los factores cómo se van presentando. Claro, pero esto que tú estás diciendo es muy importante, porque ¿qué es lo que les ha pasado a ellos? Tú dices, gracias a los errores que cometimos, esta guerra duró 20 años, ¿no es cierto? Hasta que finalmente se logró capturar a Abimael Guzmán, a la cúpula, a la mayor parte de la cúpula, y bueno, el MRTA, que era una organización de lejos menor, ¿no es cierto? Pero igual hizo daño. Pero el problema es que ellos, ante la captura de sus dirigentes muy importantes, se repliegan, ¿no es cierto? Dejan las acciones armadas para no sufrir más daño, porque también lo miran desde esa perspectiva, para salvar a su cuadro. Para salvar el partido, como yo digo. Claro, pero el partido sigue existiendo. Sigue existiendo y más fortalecido. Es decir, Sendero Luminoso sigue, entonces dicen, ¿ahora qué hacemos? Si no podemos hacer acciones militares, vamos a meternos en el movimiento social. Exactamente, mira, esta estrategia de Sendero viene del año 2000 más o menos. En el año 2000, por, digamos, flexibilidad del gobierno de aquel entonces, le dieron oportunidad para que ellos hagan un cónclave, el 11 de noviembre del año 2000. Y ahí acuerdan el plan que se llama Solución Política a los Problemas de la Guerra, que tenía como 5 acuerdos. Uno de ellos era la Amnistía General y Reconciliación Nacional. Entonces, el otro es el cierre del penal militar de la base naval de Callao, la estrategia legal para, digamos, cuestionar el megaproceso de Guzmán, irse a los organismos internacionales para ganarle al Estado. Y le están ganando al Estado, hay como 50 procesos ahorita que están por ya definir de fondo, donde siempre le ganan al Estado. ¿Por qué? Porque tenemos malos abogados, pues. Tan mal está la defensa colectiva del Estado que siempre le gana, porque ahí en el extranjero está Mónica Feria Tinta, que es abogada, recibida en la Universidad Católica, internacionalista, y tiene un equipo de asesores y especialistas que cada demanda que llega contra el Estado le ganan. Y hay que pagarle indemnización y una serie de cosas. Entonces esta estrategia legal, Sendero la comenta en un libro que se llama Puño y Letra. Ese libro supuestamente escrito por Abimael Guzmán, ¿no es cierto? El de Puño y Letra. Claro, que lo que no se entiende es cómo, si está preso, sentenciado a cadena perpetua, puede escribir y sacar un libro, ¿no? Hay flexibilidad del sistema penitenciario, ¿no? Porque le han permitido que él saque un libro donde habla de la estrategia legal, de todos los grandes éxitos que han obtenido hasta ahora. Han puesto al Estado contra la pared. Y hasta ahora siguen denunciándolo al Estado, y el Estado tiene que pagar grandes sumas. Claro, pero eso, digamos, eso es un lado de la estrategia. O sea, la estrategia legal, el ponernos en jaque. Lo segundo es usar todos los mecanismos que le permitan la legalidad, es decir, la democracia, ¿no es cierto? ¿Y eso qué cosa supone? Eso supone, por ejemplo, el querer, por un lado, inscribir una organización política para participar en elecciones, y por lo tanto, y por el otro lado, estar presente en cuanto conflicto social aparece, ¿no? Porque hay un conflicto social, si es que ya no están antes, tratan de llegar, ¿no? Dentro de eso, del plan de solución política, también contemplan ellos la democratización del Estado peruano y las reivindicaciones, luchar por las reivindicaciones. Entonces, muchos se sorprenden, dicen, están en el SUTE, con Ares SUTE. Sí, pues, está dentro de su política de ellos las reivindicaciones. Si nosotros le echamos leña a esta contradicción, ellos se explotan. Por ejemplo, ahora que quieren a los procesados por terrorismo, por apología, quieren suspenderlos temporalmente, según he podido leer del ministro de Educación. Eso vulnera lo que se conoce como la presunción de inocencia. Porque mientras no haya una sentencia firme, todos son inocentes y deben ser tratados como tal. Entonces, si yo lo suspendo provisionalmente a un profesor, entonces, ¿qué hace ese Sendero? El Movadef. Están violando la Constitución y se van al TC y se van a nivel internacional. O sea, para atacar a Sendero se requiere mucha imaginación, inteligencia. Se quiere ser más inteligente que ellos. Más inteligentes que ellos. Así, porque si no le das leña para que ellos las contradicciones las exploten, ¿no? Entonces, estas huelgas magisteriales que se vienen, de ahí detrás debe estar Sendero también explotando las contradicciones. Si le dicen a los estudiantes universitarios la lucha ideológica y política que están desarrollando, por ejemplo, eso tampoco no hay, el Estado no sabe entenderlo muy bien, que ellos dicen que
Vamos a demostrar que el Estado peruano es genocida, que cometieron ejecuciones extrajudiciales. Porque si demostramos esto, entonces nosotros también nos echan la culpa de que hemos matado, entonces lleguemos a una amnistía general, una reconciliación, porque ambos bandos nos hemos matado juntos. O sea, entonces, en las universidades van y le dicen a los jóvenes, por si acaso el Estado es genocida, ha hecho ejecuciones extrajudiciales. Nosotros somos luchadores sociales, revolucionarios, que nos levantamos contra un Estado opresor. ¿Quién contrarresta esa lucha ideológica política? No hay nadie. Deberían ser los partidos políticos. Yo lo vi, Benedicto, el año pasado en la huelga de los maestros, donde además hubo unos errores increíbles porque empezaron a acusar a los maestros de ser terroristas. O sea, todos los dirigentes de la huelga eran terroristas y la mayoría de los maestros estaban en huelga. O sea, lo que estábamos diciendo es que la gigantesca huelga de los maestros por reivindicaciones justas, además, porque lo que estaban reclamando era justo, era dirigido por terroristas, o sea, por Sendero Luminoso. Y eso mortificó mucho a los dirigentes, que se sintieron agraviados, ¿no es cierto?, por un lado, pero por el otro lado te mostró la situación complicada, porque los de Sendero meten cizaña, ¿no es cierto?, para radicalizar las acciones, y si los dirigentes no se ponen a tono, los acusan de traidores. Entonces es muy difícil para un dirigente magisterial manejar una situación así. El término terrorista se utiliza mucho de manera peyorativa, ambigua y vaga. Hay un buen libro de esta chica, se llama Jacqueline Exitosa. Mecanismo de la posverdad, dice. Y habla justamente del uso del término terrorista dentro de los mecanismos de la posverdad. O sea, para levantar los ánimos, reaccionar, pero no de manera objetiva. La ley es muy clara lo que es un acto terrorista, ¿no? Son actos violentos, utilización de armas destructivas, todo eso, y no se da muchas veces estos actos terroristas para decirle tú eres terrorista. Por eso hay que tener mucho cuidado con el término este. No cometer errores que es explotada por ellos. Claro, hay un conflicto de, por ejemplo, el de los mineros, con el tema minero, ¿no? Me acuerdo del caso Tía María. Son agricultores de clase media, casi todos los alcaldes, por lo menos de los que yo conocía, habían votado por Acción Popular o eran de Acción Popular, y terminan acusándolos de terroristas antimineros. Entonces, ¿eso qué hace? No solo agravia a la gente, sino que le abre el camino a esta gente de Sendero para ir para allá, ¿no es cierto? Porque finalmente, si ya lo están acusando de terroristas, sí, vamos a ver qué es, ¿no? El problema, como yo te digo, Nicolás, es que no hay una estrategia integral para atacar a los tres grupos que se ha convertido Sendero en este momento. Yo quisiera, Benito, que vayamos a la pausa y regresemos precisamente con eso, sobre eso, para hablar de eso, porque yo creo que lo importante en este momento es tener un diagnóstico adecuado de lo que está ocurriendo con Sendero, del enemigo que tenemos, pero además no equivocarse de enemigos otra vez. Claro. Es decir, eres de izquierda, eres terruco, digamos, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Ese es un o el otro, el de los arrepentidos. Claro. O sea, por ejemplo, yo el otro día, te lo dejo para que reflexiones sobre esto antes de la pausa. O sea, ¿tiene o no tiene valor que un personaje como Peter Cárdenas, con todas las barbaridades que hizo, salga y diga, me equivoqué, le arruiné la vida a otras personas, pero me lo arruiné a mí mismo? He perdido 25, 20 y tantos años de mi vida, no he podido educar a mis hijos, no he podido verlos crecer. Les pido perdón por eso a ellos también, a los primeros que pido perdón es a mi familia. Y voltea y mira a los jóvenes y le dice, no vale la pena ese camino. No vale la pena. Ese es un mensaje, eso nos es útil a nosotros. Claro. Tenemos que usarlo, eso es parte de nuestras herramientas para... Dentro de lo que se conoce como las operaciones psicológicas. Por supuesto, pero bueno, vamos a la pausa, regresamos con Benedicto Jiménez. Volvemos. Estamos con el coronel en retiro de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez Vaca. Él era el jefe del GEIN, la organización que permitió no solo la captura de Abimael Guzmán, sino en su momento la desarticulación de la dirección, no solo de Sendero Luminoso, sino también del MRTA. Pero antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Prialé, en el ingreso mismo a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9.16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres más información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-87-1628
o visítanos en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Benedicto, estábamos hablando antes de la pausa de la necesidad de tener un diagnóstico, digamos, sereno y claro de qué es lo que Sendero está haciendo para saber cómo podemos impedir que logre su objetivo, ¿no? Claro, actualmente Sendero es un monstruo de 3 cabezas. O sea, después de la captura de Guzmán se comenzó a hacer una división, ¿no? Un grupo, el grupo que aglutina el mayor porcentaje de terroristas es la Solución Política, que es liderado por Guzmán y Miriam desde prisión. O sea, estos libros que han salido justamente es parte de su estrategia de ellos. Este grupo Solución Política no tiene nada que ver con los otros 2 grupos. Por ejemplo, el del BRAE. El Quispe Palomino. Quispe Palomino. Incluso hay grandes pugnas entre ellos y contradicciones, ¿no? El grupo Solución Política dice que el Quispe Palomino son mercenarios que viven emboscados en los árboles y no en las masas, ¿no? Que es la línea liquidacionista de izquierda porque no quieren saber nada de pensamiento Gonzalo. De tal manera que su propaganda de ellos dice marxismo, leninismo, maoísmo. Han cortado ahí el pensamiento Gonzalo. Se han cortado la relación con Ismael Guzmán, consideran a Guzmán, o la reivindicación de Ismael Guzmán. Consideran a Guzmán como un traidor. Incluso el mismo Quispe Palomino dice, si yo tuviese la oportunidad lo pongo en el paredón y lo mato, dice. O sea, esos grupos son irreconciliables. Hay otro grupo que poco se conoce que lo lideraba Artemio, que es el grupo Solución Política con pensamiento Gonzalo. Dice, seguimos la lucha armada pero con pensamiento Gonzalo. Y sobre esto existe un organismo internacional que se llama Movimiento Popular Perú, que se puede encontrar en internet una serie de propagandas sobre este grupo. Muy poco se conoce sobre este grupo. Una estrategia integral tendría que abarcar los 3 grupos. O sea, que no hay en este momento. El grupo del Brain, que ahora se ha visto que está ligado a un ala extrema del etnocacerismo, ha aparecido por ahí un camarada de Loy, creo. Pero es la desesperación de romper el aislamiento, claro, ¿no? Porque sus jóvenes son sus hijos, ¿no es cierto? Los jóvenes militantes son sus hijos. Ese grupo del Brain es como un clan familiar, ¿no? Ya los pioneros crecieron, ahora tienen 18, 20 años. O sea, fíjate que han crecido esos niños y el Estado no ha hecho nada. Pareciese que ahí en el BRAE lo que falta es voluntad política y militar para acabarlos. Porque ahí hay una especie de confusión, ¿no? La primera pregunta que se hacen algunos, como Hugo Cavieses, hizo, ¿quién es el enemigo principal ahí en el BRAE? El narcotráfico. Entonces, ataquemos el narcotráfico y vas a ver que le vamos a quitar su soporte logístico a este grupo. Y si comienza a agarrar a los jefes de firma, que deben haber unos 10, 12 firmas ahí, el quinto te da en bandeja de plata la cabeza de Quispe Palomino. Porque ahí el narcotráfico es lo que impera, es lo que predomina. Entonces, no se ha decidido muy bien quién es el enemigo principal y el enemigo secundario. Ahora, por lo que tú dices, está claro que la organización más fuerte es la que sigue encabezando Ismael Guzmán, que además ha tejido una red en la sociedad, en las universidades, en el magisterio, en toda ¿no es cierto?, incluso entre los jóvenes secundarios, ¿no? Sobre todo en el interior del país, en los barrios. Claro, la estrategia contra este grupo debe hacerse desde el punto de vista legal, por ejemplo. Desde el punto de vista político-ideológico, porque también se da una guerra de ideas, ¿no? En el Internet se está dando una guerra de ideas. Tú quieres saber sobre este grupo, entras a Internet y ponen toda su propaganda. No es como antes que habías que buscar el diario y todo eso. En Internet hay una guerra de ideas que no se hace. En ese sentido, el Estado no tiene una política sistemática y coherente contra este grupo. O sea, del punto de vista legal, del punto de vista ideológico, psicológico, político, ¿no? Y reivindicativo, que es el más preocupante porque se meten en las masas. No, y porque hay problemas que la sociedad peruana no ha resuelto, ¿no es cierto?, después del tiempo que ha transcurrido. Y creo que... O sea, 38 años después, o sea, tienes maestros que ganan unas miserias, un sistema de salud colapsado, tienes una crisis, moverte de un lado a otro en la ciudad de Lima te puede demorar a 3 o 4 horas de tu vida al día. Incluso, o sea, es que eso es subversivo, ¿no? Ahora, o la impunidad en relación a la corrupción. ¿No? El tema de Odebrecht, por ejemplo, que se ha descubierto una corrupción de más alto nivel, ¿eh? Donde se habla de los miles y millones de soles como si fueran soles, eso también influye en ellos. Ya ves, se ha descubierto esto, que la corrupción, la clase política, entonces ellos venden ese material.
Y la juventud lo acepta, pues yo he encontrado jóvenes que lo ven a Guzmán como un luchador social, como un filósofo, dice. O sea, ellos... Ahora, el problema es que no tienes quien les haga frente y eso debería, de esa tarea se deberían encargar los partidos, pero los partidos no existen. No, los partidos no existen. El Estado tampoco no lo ve como una prioridad eso. Ahora que se preocupan porque hay agitaciones. Claro, lo que llama Sendero la estrategia reivindicativa, meterse a los sindicatos, a las universidades para solventar los ánimos de la masa, eso viene de años atrás. Exitosa. Años atrás viene esa estrategia, así que no nos sorprendamos. Lo que ha pasado es que se ha dejado avanzar, ¿no? Ahí donde la inteligencia debe jugar un rol importante para detectarlos bien. Ahora, lo que yo no entiendo es porque no solo ocurre, entiendo, en tu caso, pero hay gente como tú que ha tenido una experiencia extraordinaria, exitosa además, que tiene cosas que decir, que conoce al monstruo, ¿no es cierto? Porque se ha pasado años de su vida analizándolo y luchando contra él. ¿Por qué no hay algún nivel o alguna instancia donde ustedes puedan aportar? Bueno, o sea, eso es lo que me parece que no tiene lógica, ¿no? Se ha creado una asociación Gein histórico, ¿no? Que la maneja el general Carlos Morán. Es una buena iniciativa, porque esta asociación podría aportar muchas cosas. Por ejemplo, en el tema del Museo de la Memoria, que ahora también es un tema polémico. La ministra de Educación ha dicho, de Cultura ha dicho de que no hay apología de terrorismo, pero hay errores, inexactitudes y debilidades, y hay que fortalecer la institucionalidad. Ella misma ha dicho eso. Pues bien, entonces, ¿qué hace ahí Agüero? Uno ha escrito un libro, ¿qué hace ahí como asesor en lineamientos? Bueno, que lo dejen a él, pero también hay que poner gente del GEIN, pues, que conocen estos errores y inexactitudes, que pueden colaborar con la ministra para que este Museo de la Memoria se borre cuáles son esos errores y inexactitudes, ¿no? Porque eso se puede solucionar, pero conversando, dialogando, dándole las herramientas, porque la ministra de Justicia tampoco no va a solucionar el problema a ella porque ella no conoce, pues, no sabe, ¿no? Entonces, ese tema es muy importante hacerlo participar a esta gente del GEIN, ¿no? Que están ahí, muchos están retirados, que puedan servir como asesores. Ahora, en resumen, porque quisiera que terminemos por hoy, pero yo te quiero comprometer, Benedicto, a que tengamos una relación fluida, o sea, que tú vengas cada cierto tiempo que tú dispongas para hablar de temas específicos sobre cómo enfrentar el asunto. O sea, por ejemplo, agarramos un día el tema de cómo manejamos lo de los arrepentidos o cómo manejamos el tema del Estado moral en las Fuerzas Armadas y en alguna gente de la policía que 30 años después siguen sujetos a procesos, ¿no? O sea, hay montones de temas sobre los que hablar, o sobre cómo enfrentar el intento de Sendero de meterse en los movimientos sociales. O sea, nos da para ahora. Por eso lo que yo te propongo es que agarremos cada tema y una vez a la semana, cuando tú tengas tiempo, vayamos, digamos, ayudando de alguna manera a aclarar las cosas. Pero yo quiero terminar el día de hoy con una interrogante que yo creo que es clara. Que yo lo he dicho el otro día por las cosas que he leído, que tú has escrito, por lo que yo percibo además, porque desde mi lado también he tenido cierta experiencia como periodista que es totalmente distinta a la tuya, pero yo lo que siento es que esta gente de Abimael Guzmán sigue existiendo como partido político, sienten que han logrado sobrevivir a la derrota militar y a la captura de su dirección y se están preparando para el momento en que ellos consideren oportuno que puedan regresar a la lucha armada. Bueno, por eso ellos hablan del segundo Congreso y la segunda reconstitución. La segunda reconstitución empieza desde la captura de Guzmán y la primera se da desde la década del 60 hasta el Lila. Esa es la primera reconstitución que está en el libro Memoria de Némesis. Desde Némesis, Memoria que sacado Guzmán. Parece que ese libro es la primera parte. Deben estar trabajando la segunda parte del libro, que es del año 80 hasta el año 2000. Pero ahora con mucho cuidado, porque Sendero se cuida con la ley de apología del terrorismo que ha salido última, que agrava las penas y comprende también ya el libro. Ahora van a tener más cuidado, porque incluso la propaganda de Sendero última que ha salido el 5 de mayo, colocaron unas banderolas con color celeste que decía "Viva Mars, marxismo, leninismo, maoísmo". La gente se equivocó un poco y dijo, bueno, ¿y qué grupo es este?
Entonces, como la ley de apología de terrorismo, ellos no quieren, enmascaran su publicidad porque le quitan Pensamiento Gonzalo. Porque si le colocan Pensamiento Gonzalo, le aplica la ley de apología. Entonces su propaganda última, el 5 de mayo, por el nacimiento de Marx, es marxismo, leninismo, maoísmo, nada más. Pero son el grupo Solución Política. Ahora, yo quiero comprometerte por un lado y terminar ahí hoy. Alguna gente en las redes, yo sabía que iba a pasar, no me dice, pregúntale por el tema Orellana, ¿no es cierto? Yo creo que eso también es un tema. Es un tema en dos sentidos. Yo lo he dicho públicamente, yo considero que eso no estuvo bien, pero yo he puesto eso en contexto. Eso se verá en su momento oportuno porque todavía no hay acusación, no hay proceso. O sea, yo tengo la conciencia tranquila de que voy a saber demostrar mi inocencia. Esa es mi mejor fortaleza y mi creencia. Ahora, pero tú sientes que te equivocaste y que hay alguna gente a la que tendrías que pedirle perdón. Mira, yo considero que esa respuesta te la voy a dar más adelante. Este tema no quisiera tocarlo. No, de acuerdo. Okay. Yo respeto absolutamente tu decisión por quien eres, Benedicto Jiménez. Gracias, muy amable. Por quien eres. Muchas gracias, Benedicto, por estar con nosotros. Quedamos comprometidos, ¿ah? Gracias. Ya que el Estado peruano no lo quiere, el consultor lo tendremos nosotros a Benedicto Jiménez acá en Exitosa. Álvaro Tapia está en el Estadio Nacional. Adelante, por favor, Álvaro. ¿Qué pasa con las entradas para el partido con Escocia?